creamos en Él es que no permanezcamos en tinieblas. Cristo no quiere que estemos ignorantes de la verdad. Cristo quiere que sepamos la verdad. Cristo desea que sepamos su palabra, que conozcamos lo que Él tiene que decirnos. Ya reveló que a Él hay que oírle. Él es el maestro. Tenemos que escuchar lo que Él dice. Tenemos que seguir sus mandamientos. No lo que Moisés dijo. Aunque lo que está escrito en la ley es palabra de Dios, aunque lo que Moisés y los profetas dijeron es palabra de Dios, pero fue una palabra que ya tuvo cumplimiento. Y si nosotros queremos todavía ir contra lo que el Señor dice, entonces nos volvemos transgresores. Entonces seguimos diciendo el 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Las palabras que Cristo hablaba, ¿eran palabras de Él o palabras de Dios? Palabras. Sí. En el día final, si se rechaza la palabra de Él, ¿quién va a juzgar? Según el versículo 48 dice, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Vea, aquí no está diciendo la ley le juzgará en el día postrero, hablando de la ley de Moisés. Aquí no está diciendo las palabras que Moisés y los profetas dijeron, y mi palabra ella le va a... No hay cabida aquí para eso. La Biblia no lo dice. No lo dice. Entonces, cuando nos enseñan mal y meten mandamientos del Antiguo Testamento y lo meten acá, en el Nuevo Testamento, están transgrediendo. Porque están metiendo palabras que Cristo no mencionó, que Cristo no mandó. Seguimos leyendo. 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió. ¿Quién envió al Hijo? ¿Quién envió al Hijo? Jehová Dios, el Padre. Aquí dice el Padre, es Jehová Dios. Entonces, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió. ¿Sí? Así como Dios levantó un día a Moisés y sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud física y lo liberó, y todos en Moisés y en la mar fueron bautizados, dice 1 Corintios 10, y todos bebieron, dice, de la misma bebida espiritual, y todos, dice, de la roca espiritual, y la roca que los seguía era Cristo, dice 1 Corintios 10. Entonces, ahora por medio de Cristo, Dios libera a su pueblo de la esclavitud, pero del pecado. Dice el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hoy a través de Cristo, Dios nos libera, no de la esclavitud allá en Egipto, físicamente no, porque nosotros no estuvimos allá en ese desierto, pero espiritualmente hablando, sí nos libera del Señor, del pecado, a través de Jesucristo, no a través de Moisés, es a través de Cristo. Entonces dice, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Entonces Cristo enseñó mandamientos ¿de quién? ¿De quién? Del Padre, no de Moisés. Hermanos, Cristo no enseñó los mandamientos de Moisés. Cristo no vino a enseñar la ley. Cristo vino a enseñar los mandamientos de Dios. La Biblia dice en Santiago, uno es el dador de la ley. Y el dador de la ley es Dios. Él dio el Antiguo Testamento, Él también lo quitó. Él, por medio de Cristo, da el Nuevo Testamento, que es lo que rige hasta el retorno triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y sé que su mandamiento, dice, Cristo sabía que el mandamiento del Padre es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, ahora bien, las personas en aquel tiempo, cuando escucharon a Cristo, ellos entendían y veían la gran diferencia entre lo que Cristo enseñaba y lo que estaban acostumbrados a oír en las sinagogas. Mira, se admiraron
Y se admiraron porque no les estaban enseñando la verdad. Lean conmigo Mateo capítulo 7. ¿A quién deben seguir los cristianos? Mateo 7, 24, vamos a leer al 29. Esto es muy importante. Y esto indica que cuando ya sabemos lo que el Señor manda, tenemos que hacerlo. Porque si no hacemos lo que Él manda, entonces dice, no vamos a poder permanecer. Mateo 7, 24 al 29. Ayúdeme a leer, por favor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. ¿Seguimos? Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Note pues, las personas se admiraron. ¿Cómo es posible que se admiraron ellos si siempre oían la verdad en las sinagogas? ¿Cómo es posible que se iban a admirar si los maestros les estaban enseñando bien la palabra de Dios? No se admiraron porque les enseñaran bien en las sinagogas. Ellos no se admiraron porque los fariseos, escribas les enseñaran igual que Cristo. No, ellos se admiraron al darse cuenta que los escribas y los fariseos en su enseñanza dejaban mucho que desear, no les hablaban la verdad, no eran claros, no eran sinceros en decir la verdad. Ellos, hermanos, ellos estaban muriendo de hambre. Ellos estaban en gran tinieblas. Y dice, cuando Cristo terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿La autoridad de quién traía Cristo? ¿Quién lo envió? El Padre. Cristo venía con toda autoridad. Él venía enviado directamente de allá arriba, del cielo. Recuerden, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne. Y el nombre que recibió acá fue Jesús. Él venía de arriba, y Él traía autoridad divina. Cuando leímos en Juan 12, dice, mi palabra no es mía, es de aquel que me envió. Él traía autoridad. Pero ahora bien, ¿qué autoridad tenían los escribas? Ellos no enseñaban con autoridad. ¿Saben por qué? Porque aunque leían la ley, no la enseñaban como era, y más, no la practicaban, no la obedecían. En Mateo 23 él dice, los escribas y los fariseos se sientan, o sea, enseñan la ley de Moisés. Dice él, ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no hagan conforme a sus hechos, porque ellos dicen y no hacen. A los escribas y fariseos en Mateo 23, Cristo les dijo repetidamente, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Han leído Mateo 23, ahí el Señor los redarguye y los reprende en gran manera, porque eran hipócritas, estaban fingiendo. Ellos solo se aprovechaban del pueblo, ellos amaban los saludos, ellos amaban todo el que los tuvieran, ¿verdad?, en estima a ellos. Ellos no buscaban la gloria de Dios. Entonces se admira a la gente cuando oyen hablar a Cristo. Pero es que Cristo viene con toda autoridad, hermanos. ¿Creen ustedes que venía con autoridad Cristo? Amén. Claro que sí, con toda la autoridad de arriba, ¿no? ¿Sí? Por eso hacía tantas maravillas y enseñaba también con autoridad. ¿Sí? Luego, cuando el Señor resucita entre los muertos, ya leímos eso. Dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. ¿Tiene Cristo toda autoridad? ¿Creen ustedes que sí?
Y si alguien les pregunta dónde dice eso, Mateo 28, 18. Ahí está. ¿Por qué dice usted tal y tal cosa? Aquí está. La Biblia dice. Cristo, ¿cómo es que reprendió a Satanás en Mateo 4 y lo echó fuera? Él le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Hay que usar la palabra para rechazar la falsedad. Hay que usar la verdad para rechazar el ofrecimiento del diablo. Entonces, la verdad es la verdad. Leamos por favor lo que dice allá en Hebreos capítulo número 1. En Hebreos 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando nosotros meditamos ya lo que dice aquí, vamos a entender todo lo que hemos venido estudiando. Dios habiendo hablado muchas veces. Entonces nos preguntamos, ¿quién es quien siempre ha hablado? Dios. Dios siempre ha hablado. Imagínense, Dios es el creador, ¿verdad? Él es el que nos hizo. ¿Y qué problema que Él no pudiera decirnos su voluntad? Que Él no pudiera hablar con nosotros. Que Él no pudiera comunicarse con nosotros. ¿Cómo sabríamos nosotros qué es lo que Él quiere? ¿Cómo sabríamos nosotros qué es lo bueno para nosotros? Entonces, Él siempre ha hablado. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces, y de muchas maneras. O sea, Él habló muchas veces, pero también de muchas maneras. ¿Vea? De muchas maneras. ¿Por qué de muchas maneras? Porque Dios no solamente habló y se dirigió a una persona, a una familia, o a un grupo, o a un pueblo, de una única manera. Él habló de diferentes formas. Por ejemplo, cuando cría a la primer pareja en el Adán y Eva, en el Edén, Él habla con ellos y les da mandamiento. Y le dice, de todo árbol del huerto pueden comer, excepto del árbol que está en medio del huerto, de ese no comerán, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque de cierto les digo que el día que coman de él van a morir. Así les dijo. Está en Génesis 2. Vean cómo habla Dios. Dios habló. Y de una manera, directo habló con ellos. Van a morir si lo hacen. Y les dio mandamiento, no coman. Coman de todo, pero excepto de ese árbol. ¿Obedecieron ellos el mandamiento? No obedecieron. El mandamiento era no comer de un árbol. Cuando Dios habla en Génesis 6, habla con un hombre llamado Noé y le da a conocer lo que va a hacer. He aquí toda la tierra se ha corrompido y Dios ya le empezó a haber criado al hombre y está dispuesto a destruir a todos. Dice la Biblia en Génesis 6 entonces de que habla con Moisés y le dice, mira, yo voy a enviar un diluvio, voy a destruir a toda carne, toda bestia, toda ave, todo reptil que se arrastra, porque me arrepiento de haberlos hecho. Entonces hazte un arca. ¿Vea? Dios habla con Noé, pero ya no le dijo no coman del árbol, ¿sí? No coman de cierto árbol, así le dijo. No, ahora está diciendo hazte un arca. A Noé, hazte un arca. Y dice de madera de gofer, lo harás así, y de 3 niveles, y le da todas las especificaciones. El 7:27 dice que hizo Noé todo conforme lo que Dios le mandó. ¿Mira? El mandamiento a Noé fue hacerse un arca. ¿Vea? Ahora pregunto, ¿quién habló ahí? Dios. Pero habló con Noé y le da mandamientos. O sea, le da a conocer su voluntad. Siempre Dios ha dado a conocer su voluntad.
pero no de una manera única, de formas diferentes, de varias maneras. Más adelante en Génesis 12, él habla con un hombre y lo saca de Ur de los Caldeos. Este hombre es Abraham. Abraham llega a ser el padre de la fe, ¿sí? El que fue llamado amigo de Dios. Vean, la Biblia solamente menciona a Abraham como uno nacido de mujer, como su amigo, nada más. Vean, Abraham. Entonces, porque fue un hombre de fe, que estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo, ¿verdad?, para cumplir el mandamiento del Señor. Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación. Le dice: si tú puedes contar la arena de la mar, si puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. O sea, en abundancia, mucha nombre. Pero ¿cuál es el mandamiento que le da? No de hacerse un arca, no de no comer de cierto algo, sino de irse de allí. ¿Bien? Irse a la tierra que él le iba a donde él lo iba a dirigir, a Canaán. Y así, cuando habla con Moisés allá en el monte, lo lleva a Egipto, saca a su pueblo de Egipto, lo pasa por medio del Mar Rojo, llegan al pie del monte Sinaí y ahí les da mandamientos y les da las 2 tablas de la ley, los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios. Vean, está hablando Dios nuevamente, pero de una manera diferente. Eso es lo que tenemos que ver. Siempre Dios es el que habla y de formas diferentes Él ha hablado. Y dice que en esos tiempos Él habló a los padres por los profetas. En aquel tiempo habló por profetas también, porque este varón Noé fue profeta, Moisés fue profeta, muchos hombres fueron profetas como Elías y otros, y dieron a conocer la voluntad de Dios. Ahora en el versículo 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Miren, quien siempre ha hablado de Dios, pero ahora ya nos habla por los profetas, ahora nos habla por el Hijo. De donde leímos en Mateo 17, a Él oíd. Y en la gran comisión dice a los apóstoles que enseñen todo lo que yo les he mandado, ¿sí? Y esta palabra que he hablado, esta palabra les juzgará en el día postrero, ¿sí? Entonces, ¿a quién deben seguir los cristianos? ¿Será que debemos seguir? Bueno, yo creo que esto está claro, ¿verdad? ¿Será que debemos seguir todavía a Moisés y a los profetas? ¿O debemos seguir a Cristo? A Cristo. ¿Están ustedes de acuerdo? Sí, es que si llegamos a ser cristianos, bueno, se supone si somos cristianos porque seguimos a Cristo. Llegamos a ser discípulos de Cristo. ¿Sí? La palabra del Señor nos enseña en Hechos 11:26 que a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. ¿Bien? En Antioquía fue el lugar donde por primera vez a los discípulos se les llamó cristianos. ¿Ve? No se les llamó de otro nombre. ¿Y por qué cristianos? Porque eran discípulos de Cristo. Y nosotros también llegamos a ser discípulos, llegamos a ser cristianos. ¿Y por qué discípulos? Porque somos alumnos de un maestro. Y este maestro es Cristo. Jesucristo. ¿Están ustedes de acuerdo en eso? ¿Sí? ¿Creen ustedes alguna pregunta referente a esto, a lo que vimos? ¿O creen que está claro? ¿Está claro esto? ¿Para usted, Alex? ¿Para ustedes, varones? Sí. Entonces, vamos a quedarnos aquí en esta noche de lo que hemos estudiado. Y con el favor del Señor vamos a seguir en otra lección, para seguir abundando en esto, porque realmente nos interesa mucho, como discípulos de Cristo, reconocer y entender realmente a quién debemos seguir, qué mandamientos son los que realmente debemos acatar, para evitar confundirnos y evitar confundir a otras personas también. Que el Señor nos bendiga en esta noche.